Bien amigos, hoy es 19 de diciembre del 2017. Pues ya me había hasta despedido de las actividades académicas, pero la verdad es que todavía tengo tiempo para hacer otra audio. Y es porque me acabó de llegar una providencia interesantísima también de la magistrada pues de moda Patricia Salazar Cuellar, el radicado en el recuadro central 51410 de ahora del 8 de noviembre del 2017. Poco antes pues estábamos analizando el radicado 45899 del 2017, ¿no? Esta la que les insisto, la que aparece en el recuadro es 51410. Y entonces en la anterior, en la que aparece pues aquí en la línea jurisprudencial al margen izquierdo, pues son tres interesantes decisiones. La una es la 46153 del 30 de septiembre del 2015, todo el tema de pertinencia, conducencia, utilidad y otros tópicos allí. Pero principalmente entonces hablando del tema que traigo en la colación, que es pertinencia, y después aparece la 43916 del 2016, sobre el tema en el que la Corte Suprema de Justicia analizó allí, pues como fue en casación, un asunto de carácter sexual, la conducta sexual, un tema bien importante de por qué ha venido entonces la Corte insistiendo que hay fallas de la Fiscalía en cuanto a esas proposiciones o el resumen que se debe hacer de los hechos jurídicamente relevantes en la acusación, que no distinguen o no diferencian mejor con los hechos indicadores, y también refunden medios de prueba directos o indirectos. Y entonces también pues allí voy de pronto a detenerme un poco más sobre esas fallas que se cometió la Fiscalía en el caso radicación 43916 del 2016, porque va relacionado con esto que voy a manejar en el día de hoy. Si bien es cierto, aquí pues aparece en el recuadro central lo siguiente, dice así el radicado 51410 pues de ahorita también del 8 de noviembre de la magistrada ponente ya tantas veces mencionada, dice así comillas: el control de la pertinencia y la utilidad de las pruebas en la fase ya del juzgamiento. Hemos pasado por el filtro del decreto de pruebas de la audiencia preparatoria. Todo el tema ese de solicitudes probatorias sobre carga argumentativa de carácter jurídico para establecer pues pertinencia, conducencia y utilidad. Pero miremos aquí, abro comillas ahí, dice: por tanto, aunque una prueba haya sido decretada en la audiencia preparatoria, a partir de la explicación de pertinencia que hizo la parte, en el juicio oral se debe velar que solo ingrese la información que tiene relación directa o indirecta con el tema de prueba. Entonces aquí vamos a volver otra vez al asuntico del tema de prueba. Calificación de los hechos jurídicamente relevantes, una hipótesis que debe plantear pues, el fiscal con su correspondiente calificación jurídica. Lo mismo de los hechos indicadores, de los cuales se va a hacer la inferencia hacia la hipótesis de los hechos jurídicamente relevantes para su demostración en el juicio oral, y los medios de prueba, tanto directo e indirectamente, para probar entonces esos hechos jurídicamente relevantes. Y sí, tiene razón la magistrada, la Corte Suprema de Justicia, cuando insiste que realmente los fiscales muchas veces no redactan bien esos escritos de acusación. Lo que hacen es un resumen, cuando es muy claro y concreto el asunto de los hechos jurídicamente relevantes del artículo 37 en el numeral segundo.
una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, pero no. Siguen haciendo entonces en relación con imputación fática, uno observa, por ejemplo, diciendo así: se inicia la acción penal con la denuncia formulada por la señora fulana de tal, en las cuales pone que su hijo o su hija fue ta. Esta es una cuestión aquí que tengo de carácter sexual de la jurisdicción de menores. Entonces, sobre los hechos en concreto, la víctima relató ta. Vuelve y dice allí entonces: la conclusión de la profesional universitaria forense determina que le fue practicado y se le encontraron ta. Imputación jurídica. Entonces, los acontecimientos anteriormente relaciones tipifican, a no dudarlo, en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Y entonces se transcribe ahí la norma jurídica. Pues hombre, eso no es más, y a renglón seguido entonces los anexos, pruebas documentales, relación de testigos, ta. Unos hechos jurídicamente relevantes de carácter. ¿Qué fue lo que pasó así nomás breve y explícito de naturalísticamente, y que eso encaja en una hipótesis frente a una subsumirlo en la norma penal? En el caso 43.916 del 2016, ese caso es seguido en contra de un sastre en Bogotá. El asunto es contra Efrén Camargo Gutiérrez, y pues los hechos consisten básicamente en que un menor de edad, 13 años, el joven, le colaboraba al señor allí en su sastrería, y aprovechando esa situación, pues él lo colocaba, pues le colocaba películas pornográficas, y además de eso para que se masturbara. Y entonces, aprovechando esa situación, pues le introduce el pene en la boca, y además de eso pues lo penetra analmente. Entonces, así sencillamente, ¿de qué se le acusa? De estos hechos, de haberlo, así en esos términos que acabo de mencionar. Y eso califica en el artículo tal del Código de Procedimiento Penal como acceso carnal abusivo de menores de 14 años. Y agravado, de pronto, en este caso fue agravado. Sucintamente, claramente, eso recordemos que son actos, hechos. A lo que se le juzga es la conducta humana, actos. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Y eso donde se subsume en la norma penal. Ya, sencillamente. ¿Para qué se coloca, por qué los fiscales empiezan a decir, de acuerdo con la denuncia formulada y instalada por la madre, dice que tal, ta? De acuerdo con la entrevista al menor, y dice que ta. No, compendiar sucintamente esos hechos. Ahora, el tema de la calificación jurídicamente relevante, hecho jurídicamente relevante. Esa es la hipótesis, esa es la teoría del caso del fiscal, y hacia ella entonces es que va a demostrarla en el juicio oral. Ya en el punto de pertinencia de los testigos, pues entonces hará en la preparatoria lo indicado para decir, voy a llevar entonces a la señora fulana de tal, madre del menor, con ella vaya a tratar de demostrar allí en el juicio oral, ella conoció de propia mano los hechos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, e informará todos los actos que sucedieron pues en relación con lo que le pasó a su hijo. Y con eso va a demostrar esa hipótesis. Pero entonces, ya eso en relación con la pertinencia en la audiencia preparatoria. Pero también pueden existir hechos indicadores. Y los medios de prueba, por supuesto, que los medios de prueba pues son los testimonios, ya sean que hayan tenido conocimiento directo o indirecto, y también los peritos, que son profesionales que van a dar su versión en relación con lo que ellos conocieron directamente en relación con la entrevista y lo que pudieron observar. Y con ellos entonces se va a ir en pertinencia en la preparatoria, voy a demostrar
cuál fue el resultado, el hallazgo que le encontraron al examen médico, todo lo que el médico informará sobre los hechos pues, que aparece al examen médico sexológico pues, de la menor. Y si hay hechos indicadores, pues la cosa también es de especial importancia y diferenciarlo de los hechos jurídicamente relevantes, porque los hechos indicadores pueden ser también de manera directa o indirecta, es decir, a partir de esos hechos indicadores o los indicios se va a llegar a demostrar entonces esos hechos jurídicamente relevantes o la hipótesis. Pues se les daba el ejemplo el otro día. Se escuchan unos disparos, se observa una persona que sale de un inmueble huyendo, en esas está la policía. Al escuchar los disparos proceden entonces a perseguir y a capturar a esa persona en situación de flagrancia o cuasi flagrancia, llevando entonces un arma de fuego en sus manos. Ya entonces ahí tenemos unos testigos directos en relación, y son medios de prueba directos. ¿De qué? Pues de que fue aprehendido y capturada esta persona saliendo del inmueble después de que se escuchan los disparos, y entonces esos son hechos indicadores o los medios de prueba con los cuales se va a demostrar esto. Entonces, en posesión de arma, si de pronto la persona sale ensangrentada, lleva una camisa de la cual posiblemente hay evidencia física de sangre de la persona que después se encuentran al interior del inmueble, el ociso o el ovitado. Entonces, para relacionarlo con esto, es importante de que, dice la Corte Suprema de Justicia, de que esos hechos indicadores se tienen que demostrar, los medios de prueba, para poder obtener entonces esas inferencias. Y es allí entonces donde nos adentramos a mirar las fallas, concretamente en el caso 43916 del 2016, y miremos lo siguiente. Dice entonces así, ítem 4.1.1 de esta sentencia 43916 de la Corte. La Fiscalía no agotó los trámites necesarios para la incorporación como prueba de la pantaloneta que vestía el menor cuando ocurrió uno de los encuentros sexuales con el procesado y en la que fueron hallados fluidos corporales de este, entre paréntesis, según su teoría. Estos fluidos tampoco fueron solicitados como prueba en la audiencia preparatoria, ni incorporados en esa calidad durante el juicio oral. Página 30 de la 43916. Y abro paréntesis así. La pertinencia de la pantaloneta no estaba determinada únicamente porque pertenecía a YACG. La relación de este elemento con los hechos que conforman el tema de prueba estaba supeditada a los siguientes dos puntos. Primero, que esa prenda la tenía puesta la víctima durante uno de sus contactos sexuales con el procesado, paréntesis, así le perteneciera o no, cierro paréntesis. Y segundo, que en la misma fueron hallados fluidos corporales de Camargo Gutiérrez. La conjugación de estos dos factores permitía estructurar el delito a partir del cual la conjugación de estos dos factores permitía estructurar el dato a partir del cual podía inferirse que el contacto sexual efectivamente sucedió. Mira entonces que son dos hechos indicadores, o sea, dos elementos factuales que permiten estructurar un dato a partir del cual podía inferirse, y entonces se va a obtener esa inferencia del contacto sexual que pudo existir. Y dice así en la página 32 de la sentencia, en el caso pues de Efraín Camargo Gutiérrez, dice, abro comillas, igualmente, la Fiscalía está en la obligación de definir con cuál testigo podía probar cada uno de los factores determinantes de la pertinencia de estos medios de prueba.
La víctima y o la señora Giraldo Casilimas al parecer tenían fundamentos suficientes para declarar que la pantaloneta fue utilizada por YACG durante sus encuentros sexuales con el procesado. El investigador que recibió dicha evidencia pudo informar sobre los protocolos a los que fue sometida y los actos de investigación que se ordenaron para verificar la existencia de fluidos y obtener los mismos y así sucesivamente. Las falencias que pasaron fue que incluso la fiscal renunció a este investigador. ¿Por qué? No se sabe. Luego entonces mire lo que está diciendo la Corte Suprema de Justicia. Esos hechos factuales, esos hechos indicadores, pues tienen que también introducirse con un medio de prueba. Y entonces, en este caso lo hace con toda claridad. ¿De quiénes? Pues, por ejemplo, pues obviamente tendría que el investigador al realizar el protocolo de cadena de custodia en relación con esa evidencia que ingresó, porque él fue el primero que la recaudó y la embaló. Entonces hizo todo lo de cadena de autenticidad, obviamente, para determinar que ese elemento de prueba, esa evidencia física, tenía que ingresar al juicio oral con su cadena de custodia y con su medio de prueba, que es el testigo, que es el investigador. Además de ello, entonces, el perito experto pues, para los estudios de fluidos corporales también va a demostrar, obviamente, que él es necesario que dijese si ese elemento fue el que se le entregó y venía en cadena de custodia, y además dará lugar pues, a relatar hechos relacionados con los resultados de la prueba de los fluidos corporales. Entonces cada uno tiene una finalidad, un medio fin. Entonces, ahora mire lo que está diciendo la Corte aquí para clarificar. Si todo este asunto de argumentación de pertinencia queda claramente definido en la preparatoria, y como les decía por allí, que esa sería la carta de navegación en la que va a entrar a juicio oral por el tema de pertinencia relacionado a preguntas con el tema de prueba, con lo que se va a ir a probar allá en el juicio oral. Entonces, está diciendo la Corte lo siguiente, vuelvo y repito: aunque una prueba haya sido decretada en la audiencia preparatoria, con la pertinencia de la parte que lo solicitó, con la carga de argumentación, en el juicio se debe velar porque solo ingrese la información que guarda una relación directa o indirecta con el tema de prueba. Y eso lo dice claramente la Corte, porque con ello lo que se pretende es que no se vaya pues a un juicio en el que se dan lugar pues a otros asuntos que no son pertinentes en el mismo juicio, en el juicio oral. Asunto que se sale del contexto del tema de prueba, más concretamente. Entonces, si el fiscal y la defensa tienen claro lo que es el tema de prueba, pues obviamente entonces el interrogatorio que se hará por el fiscal pues se ciñe exclusivamente a esa pertinencia que fue ordenada en la audiencia preparatoria. Y el mismo juez debe velar, claro, y la contraparte hará lo propio de oponerse a preguntas que no sean o no tengan una relación directa o indirecta con el tema de prueba, porque si no entonces se vuelve un juicio que se va por la tangente. Entonces ese es el llamado más claro que ha hecho la Corte Suprema de Justicia ahora. Y entonces miren ustedes la importancia, esto va hilado no solamente pues con el tema de pertinencia, tema de prueba, tanto clarificando pues ya lo que se debe entender por hechos claros y jurídicamente relevantes, con lo que es los hechos indicadores y con lo que serán los medios de prueba, directo e indirectamente, que
plantearán entonces para el fiscal la carga de tratando de desvirtuar la presunción de inocencia, mientras que para la defensa, si él plantea una hipótesis exculpatoria o atenuante, pues también entrará a ser parte del tema de prueba, lo ha dicho ya la Corte y lo miramos entonces en esas otras decisiones anteriores. Hace parte del tema de prueba. Y por eso fue importantísimo esa decisión 45899 del 2017, cuando la Corte dice pues que para que establecer lo del el convencimiento más allá de duda razonable, se ha de entender que es que en el juicio oral, después del debate aprobatorio, pues resulte entonces una hipótesis exculpatoria o atenuante. Claro está que la defensa probativa, pues obviamente podrá hacerlo también lo propio cuando se da inicio al juicio oral, planteando el fiscal seguramente su hipótesis o su teoría del caso, y la defensa, aunque no está obligado, pues también podrá, si es que ha hecho un trabajo anticipado, pues después de que se descubra o se hace la acusación y haya presentado de pronto en la preparatoria su propio, sus elementos materiales, su evidencia física o todo lo que tenga en relación con la prueba de descargo en la que va a introducir al juicio oral, entonces para plantear algún tipo de hipótesis exculpatoria o atenuante. Miren, yo pienso que es esto que se ha dado pues en esta línea jurisprudencial, y quizás la magistrada, la doctora Patricia Salazar Cuéllar, es la que ha sido como más insistente y reiterando en varias decisiones de la Corte Suprema de Justicia de cómo es que debemos y hacia dónde es que tenemos que proyectarnos cuando vamos a un juicio oral. Por eso les decía el tema de las estipulaciones, que eso no hay que dejarlo de lado, porque en la preparatoria, cuando se estipula, es cuando se está limitando lo que realmente va a ser el tema de litigio en el juicio oral, y así lo estaba diciendo la Corte también recientemente. Es decir, vamos a lo que vamos. No, si se van concretando las cosas, la idea es que se vaya a un juicio oral, pero para cuando se tenga entonces pues realmente razones para debatir y ceñirse a lo que va a ser entonces estrictamente el tema probando, ya sea el fiscal o tenga la hipótesis exculpatoria la defensa. Pienso, mis amigos, que pues esto quería socializarlo porque pues es de vital importancia. Los invito entonces a que puedan conseguir estos últimos dos radicados. Es el 45899, que es del 23 de noviembre, como lo vimos ahora, y esta también, la 51410, también del 8 de noviembre, pues reciente de este año, de la magistrada Patricia Salazar Cuéllar. Ok, espero que estos puntos les sirva de orientación. Insisto, pues les agradezco de todas maneras. Vamos a ver, pues apenas ya se está acabando esta semana, y pienso yo que ya de aquí de fin de semana para allá la cosa se complica por las fiestas de fin de año y la Feria de Cali, que también inicia, y pues de antemano reitero mis agradecimientos y nuevamente desearles a ustedes una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2018. ¿Ok?